Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos como otra semana más a este espacio de charlas psicológicas del Centro de Estudios para la Transformación Educativa de la Universidad Marcelino Champañá. Es un gusto poder estar con ustedes una semana más. El tema del día de hoy, esto va a ser muy interesante, nos lo han estado pidiendo. Y para ello tenemos una invitada especial que en un momento la voy a presentar. Hoy día vamos a hablar sobre cómo atendemos a los adultos mayores, sobre todo en este tiempo de pandemia, que nos es muy difícil salir. ¿Listo? Entonces, para ello, hoy día, como ya les había comentado, vamos a tener una invitada especial, es la psicóloga Alice Bedoya del Centro Arete, que justo durante todo este tiempo ha tenido y tiene en realidad experiencia clínica acompañando a adultos mayores, ¿no? Ella es pues, psicóloga clínica del Centro Arete. El Centro Arete es un centro de psicología cuya sede principal está en Medellín, Colombia, pero tiene psicólogas en distintos países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bienvenida Alice, un gusto que nos estés acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias, Paola, por la invitación a este espacio y también al Centro de Estudios para la Transformación Educativa. Qué bueno poderlos acompañar en el día de hoy. No, Alice, para mí es una gran alegría, sobre todo pues para contarles a los que nos acompañan que es una gran amiga hace muchos años. Nos formamos juntas, ¿no? Hicimos prácticas juntas, ¿no? El internado que se llama en Perú y las prácticas que se llaman en Colombia. Entonces, pues somos muy grandes amigas y la idea es que en este espacio ustedes también puedan escribir sus preguntas, sus consultas, comentarios, para que en la medida de lo posible podamos responder a ellos y les podamos ayudar, ¿no? Entonces, Alice, en verdad yo estoy muy contenta de que estés con nosotros. Tener una amiga de tantos años me alegra muchísimo y que las redes nos unan, ¿no? Ahorita, pues Alice es colombiana, ¿no? Es de Medellín, es paisa. Entonces, estoy muy contenta. Muchas gracias, Alice. Bueno, eh, de hecho, este tiempo, como ya todos sabemos, nos ha tocado quedarnos en casa, ¿no? Y nos hemos topado muchos con una realidad muy difícil y sobre todo nos hemos topado que no sabemos cómo atender a los adultos mayores que viven en casa. Entonces nos han llegado muchas preguntas para decirnos cómo atiendo a mi padre, cómo atiendo a mi abuelo, ¿no? Entonces, Alice, ¿tú nos puedes contar un poco desde tu experiencia de atención cuáles son las necesidades más importantes, más relevantes que has visto en este tiempo en el cuidado del adulto mayor? Bien, claro que sí. Pero antes quiero resaltar el valor de poder hablar un poco de la experiencia de nosotros, dependiendo de la etapa del ciclo vital, podernos detener en cada etapa y, por ejemplo, que en este programa podamos enfocarnos mucho más en la experiencia del adulto mayor y justamente a raíz del contexto social que estamos viviendo de pandemia. Entonces, en sí, cuando ya hablamos de qué se puede estar presentando en esta población, primero hay que partir de algo y es que todo depende del contexto, del espacio inmediato en que se encuentra el adulto mayor, cómo ha estado en cuanto a sus condiciones de salud. Sin embargo, sí hay una mayor tendencia, Pau, por ejemplo, a que se puedan desencadenar en ellos mucho más cuadros ansiosos, depresivos, porque se han encontrado con distintos cambios, por ejemplo, en cuanto a su socialización, que no pueden salir, que quieren salir, pero justamente es la población a la que más restricciones se le han indicado por, digamos que, por muchas causas, entre ellas la vulnerabilidad a la salud que se puede presentar en ellos. Entonces, además de alteraciones a nivel emocional, también hay factores de vulnerabilidad en cuanto a la salud con relación a contraer posiblemente un contagio. Y sumado a ello, es una etapa en la que ya se acerca mucho más la realidad de la muerte, de la sensibilidad incluso de que mi familiar, mi amigo, aquella persona que conocí en algún momento ha fallecido, entonces también hay una mayor atención en cuanto a la muerte. Y cuando esto no se logra enfrentar de una forma adecuada, es por eso que hablamos también de cuadros depresivos. Entonces, sí es un tema muy interesante y realmente es un tema también de mucha atención, especialmente para quienes tienen personas mayores en casa. Qué interesante, Alice. De hecho, tú has tocado varios puntos que en esta, pues, que en esta conversación vamos a detenernos un poquito más porque recogiendo sobre todo algunas preguntas y comentarios de las personas que nos han ido acompañando a lo largo de estas semanas, ¿no? Y lo que tú dices es cierto, ¿no? Muchas veces esto
incluso se va dando, como bien nos has referido, que depende del contexto también. Incluso la OMS ha ido cambiando, ha ido modificando cuál es la edad en la que se llama, en la que se menciona, o se podría nombrar un adulto mayor, ¿no? Y además teniendo en cuenta de que nos hemos topado también con algo. Muchas personas se han empezado a jubilar, o se han empezado, pues en Colombia creo que le dicen el retiro, ¿verdad? Han empezado a retirarse Jubilación. la jubilación, ajá, este tiempo, pero eran personas que estaban acostumbradas a la actividad, ¿no? Hacían muchas cosas, se encargaban, se levantaban súper temprano, iban a trabajar, hacían los deberes de la casa, y ahora nos ha tocado con que, es más, no pueden ni siquiera salir, ¿no? Entonces no pueden salir, están encerrados en casa, si bien algunos empezaban a adaptarse a su nueva vida de jubilados, empezaban a meterse a clubes municipales, ¿no? Donde habían actividades pues para adulto mayor. Acá en Perú, sobre todo en Lima, que es donde yo vivo, se acostumbra que por municipios, ¿no? Como que por comunas, que se conocería en Medellín, hay programas del adulto mayor, ¿no? Entonces te ofrecen distintos servicios al aire libre. Y eso era algo muy interesante, porque eso era algo que nosotros como psicólogos podíamos recomendar, ¿no? Que no se queden en casa, sino hagan otro tipo de actividades al aire libre, socialicen con otros compañeritos, pues del grupo de adulto mayor, ¿no? Pero ahora nos hemos topado con que no pueden salir, como tú lo has dicho, no pueden salir. Entonces, ¿qué tipo de actividades tú nos podrías recomendar en este tiempo para hacerlo con ellos, ¿no? Porque a veces yo he escuchado que se nos va acabando las ideas y decimos, ¿y ahora qué más hago, no? O sea, qué les gustaría a ellos hacer, porque mis intereses no necesariamente son los suyos. Y creo que ahí también es un tema de comunicación, ¿no? Me imagino es preguntarles, pero aparte de eso, ¿qué nos podrías recomendar? Bueno, en cuanto a recomendaciones, justamente el área social es un área fundamental de cuidado y de protección para las personas mayores, que podemos estar hablando de un rango de edad desde los 60 años en adelante, según la Organización Mundial de la Salud, aunque hay personas que tienen esta edad y que no se perciben como personas mayores o se ven todavía con mucha vitalidad. Sin embargo, sí es clave seguir fortaleciendo el área social, aunque sea en casa. Y hay algo que ha surgido a raíz también de la pandemia y es un aumento en el uso de las tecnologías de la información, de los medios de comunicación, de las redes. Y justamente en cuanto a recomendaciones, es muy importante que se pueda seguir teniendo contacto con familiares, parientes, amigos a través del uso de los medios de comunicación de las redes, la llamada telefónica, en lo posible, quienes conocen a personas mayores, muy interesante que puedan tenerlos más presentes y llamarlos, hacer una videollamada, vamos a tener un encuentro familiar y hacer juegos, incluso desde las casas, se pueden programar actividades, competencias, vamos a tomar un café todos juntos y nos vamos a reunir a contar anécdotas, a compartir imágenes. Hay muchas ideas que se pueden hacer y que ayudan también a socializar dentro de la casa. Pero Pau, hay algo que es clave en cuanto a hablar de personas mayores y es también incluir a los cuidadores, a quienes hay alrededor. Entonces, desde ahí es clave, sobre todo que quienes son cuidadores de personas que ya están en una edad mucho más avanzada, puedan tener muy presente todo este tipo de actividades. Sin embargo, también nos encontramos, yo desde el Centro Arete he logrado tener la posibilidad de atender justamente desde el área clínica a personas mayores y me han dicho, eh, está el caso de que mi papá no quiere hablar, no quiere hacer nada, se muestra deprimido, que no está durmiendo bien, no se está alimentando. Entonces, desde allí hay algo que se recomienda mucho y es no ir a la falta, sí es importante ver lo que está haciendo falta, pero ir a los recursos, a lo que se tiene y si es una actividad que le motiva o dos, potencializar esas actividades. Entonces, por ejemplo, me encontraba de este caso que les contaba, una persona que decía que su padre no se motivaba a hacer actividades si le gustaba escuchar radio. Entonces, permitirle escuchar la radio, o a veces se motivaba a, si estaba acompañado, a hacer alguna actividad de movilidad corporal en casa. Viendo videos en YouTube, también donde se puede hacer gimnasia incluso en casa. Entonces,
Este tipo de actividades ayuda mucho a que se permita que el adulto mayor se sienta acompañado, pero también se le ayude, se le den ideas para hacer actividades diferentes en casa, que lo ayuden a despejarse a nivel mental. Y ya más adelante les voy a contar algo que también es clave en esta etapa, como es la estimulación cognitiva. Perfecto, perfecto, Ali. Sí, algo que solo me gustaría comentar, tengo una anécdota en esto que tú decías, que claro, a partir de los 60 años, la OMS declara que es un adulto mayor, ¿no? Hace un tiempo en el grupo, pues ya todos creo que tenemos grupos chats de la familia, ¿no? Donde mandan desde cadena de oraciones, memes, etcétera, o todo tipo de información. Una prima manda justo una de estas actividades, ¿no? Esto para el adulto mayor. Entonces es muy gracioso porque mi mamá responde, ¿no? Y dice, ¿cómo que adulto mayor? Y mi mamá tiene más de 60, ¿no? Y ofendidísima, diciendo que ella no es una adulta mayor, ¿no? Que hay un nuevo estudio que dice que el adulto mayor es a partir, bueno, no me acuerdo que puso como 80 años, porque ha aumentado el tiempo de vida, etcétera, ¿no? Entonces yo me reía mucho porque, claro, creo que también es un proceso, ¿no? Que vayan aceptando también que se van dando cambios, ¿no? Y como tú dices, creo que hay que ver bastante a la persona, ¿no? O sea, en qué etapa está. Me quedo con lo que tú decías de reconocer los recursos. Yo creo que muchas veces cuando venga un psicólogo quieren el tip, ¿no? Entonces ya quiero que me des la receta 1, 2, 3 de qué es lo que yo tengo que hacer para solucionar este problema, ¿no? Entonces, pero no es así. Y yo resalto mucho lo que tú decías de ir a los recursos, ¿no? Si yo tengo un adulto mayor en casa, ver qué recursos tiene, ¿no? Qué le gusta hacer, preguntarle y a partir de ahí ir generando esos recursos, ¿no? Va unido, justo nos hacen una pregunta, yo creo que va bastante unido, pero sí me gustaría comentártela para ver si esa es la respuesta, ¿no? Dice, preguntan, ¿no? ¿Cómo ofrecer ese soporte socioemocional necesario para que no caigan en un tipo de ansiedad o de depresión? Si no se les puede visitar por el posible contagio, solo queda llamarlos mucho por teléfono. Es una pregunta que bueno que pudieron hacerla en este momento, porque hay algo con relación al cuidado emocional y es, Ujú. primero, hacer un análisis de qué es lo que está generando alteraciones emocionales o dificultades emocionales en el adulto mayor. Hay factores ambientales que en psicología se nombran así, como eventos, situaciones que más pueden afectarle. Entonces, quienes están alrededor, sucede que hay casos de adultos mayores que están viviendo solos y otros que están viviendo acompañados. Entonces, quienes están alrededor de ellos, muy importante indagar sobre qué es lo que más puede generarle preocupación o tensión emocional, si es la sensación de soledad, el miedo a presentar un contagio, o si es que no ha logrado tener comunicación con algún hijo desde hace tiempo, o si es que se está inquietando por el estado de salud de algún familiar que está lejano. Cuando se identifica o se encuentran los focos ambientales que generan más dificultad al adulto mayor, incluso también sus estados de salud, si por ejemplo está presentando algún tipo de enfermedad diagnosticada, cuando se identifica en sí qué está sucediendo, se le puede acompañar mucho más. Y ahí es donde viene algo que es clave y es qué le devuelve el entorno, qué retroalimentaciones le da el entorno. Entonces, por ejemplo, si hay personas que le acompañan, ya sea que están en casa con ellos o están desde distancia acompañándolos, transmitirles mucha esperanza, y en lo posible tranquilidad, y que es posible ir encontrando medidas de acompañamiento, de que se le va a ayudar incluso en cuanto a los cuidados de su salud, de sus chequeos médicos, que también si es algún tema relacionado con algún familiar, también como hablarle de que se le valora que se esté inquietando y preocupando y que efectivamente no es un tema fácil, pero que también esa persona está buscando la manera de hacerlo, lo está resolviendo de alguna manera, como ayudarle a que se pueda encontrar con que se están tomando medidas al respecto, porque a veces también, como es una etapa en la cual, como hablábamos anteriormente, hay una mayor cercanía al tema, por ejemplo, de la muerte o de las pérdidas, entonces ellos quieren tener un control de muchas situaciones, hay un alto control de las situaciones y de que todo esté bien en lo posible. Entonces, en ese sentido, sí es como tener más claridad de qué es lo que le puede afectar y desde allí
darle a través de la asertividad, incluso en lo posible, de cómo se le habla, qué se le dice, qué tanto se le acompaña, poderle ayudar más en esta parte emocional. Ok, Alice, perfecto. Justo muy interesante lo que dices y yo creo que implica mucho también yo hacerme esas preguntas, ¿no? De qué es lo que me está afectando a mí, que es algo que si recordamos, lo hemos desde que empezó este ciclo de charlas psicológicas, desde el mes de julio, hemos estado hablando, ¿no? Que es importante que nosotros nos metamos y entendamos ya cómo funciona en mí también para poder ayudar, ¿no? Pero has tocado un punto muy interesante y creo que es un punto muy álgido, ¿no? Que es la muerte y la enfermedad. De hecho, ya dimos también el tema del duelo, pero tuve la oportunidad en la semana pasada y la antepasada dar el tema del duelo a colegios, a personas muy concretas, ¿no? Y que, bueno, efectivamente manifestaron el dolor que se siente, pero surgió por ahí una pregunta y decía, ¿no? Ponte, falleció el hermano de la mamá, ¿no? Era una adulta mayor, la madre, falleció pues fuera de Lima, en otra ciudad del país. Me dice, pero no le hemos dicho que ha muerto el hermano. Tenemos miedo de decirle que su hermano ha muerto, pero ella nos pregunta que por qué no lo llama, ¿no? Que qué está pasando, que se da cuenta que algo malo está pasando y que por qué no le decimos, ¿no? Entonces, ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo abordar con ellos un tema de muerte o de enfermedad? A veces yo siento que a veces nos da miedo, ¿no? No queremos decirles, queremos que estén como en un cristal, ¿no? Para que no, que nada los toque, ¿no? Para que no se altere. ¿Cómo abordaríamos en este caso? O sea, es bueno decirles, no decirles? Ok, en ese sentido, sí es importante revisar cómo se encuentra a nivel emocional el adulto mayor, incluso si él ya tenía un conocimiento previo del estado de esa persona, si sabía que esa persona estaba enferma, o si quizás fue un evento inesperado, eh, conviene revisar cuál es el momento quizás en el cual, un momento más apropiado para hablarle del tema. eh, entonces, desde ahí revisar el momento. Pero sí hay algo que es clave con relación al duelo y es que en algún momento esta persona posiblemente se va a enterar y es mejor que se entere y haga el duelo en compañía de sus familiares y personas cercanas a que se entere después, porque esto va a dificultar más su elaboración del duelo. Hay algo, Pau, que se presenta digamos que en el proceso de duelo, cuando se recibe información sobre la pérdida, eso se llama la ruptura del mundo de supuestos, de yo creer que esa persona siempre iba a estar, o por ejemplo, si me cuentan cómo falleció, era algo inesperado, yo nunca pensé que esa persona iba a fallecer en este momento y de la forma en cómo falleció. Hay una ruptura de creencias en cuanto a lo que la persona piensa de sí misma, de los demás, porque es algo que quizás no esperaba que sucediera de esa manera. Y eso genera dolor. Incluso desde las etapas del duelo, la primera etapa es la negación, de decir, parece mentira, esto sí será cierto. Y entonces en ese sentido no se trata de evitar que el adulto mayor sufra o sienta dolor, llore a raíz de la pérdida, porque es algo natural incluso del proceso de duelo mismo. Sino, claro está, buscar, si por ejemplo en el mismo día se le puede decir en un momento que esté más tranquilo, que se le diga de una forma pausada, también el cómo se le dice va a ser importante porque es diferente que se le diga de una forma alarmante a que se le hable, por ejemplo, hay incluso algunas frases que se recomiendan para dar ese tipo de noticias desde los primeros auxilios psicológicos y es, por ejemplo, hablar de que esa persona ya no está acompañándonos, está en el cielo o está con Dios o esa persona ya no está cerca de nosotros, está en otro lugar. Como hablarle un poco, no necesariamente de en sí cómo fueron los hechos y de entrada y de forma alarmante, sino incluso desde la forma en cómo se le dice, se le puede expresar un poco más de tranquilidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay algo que también es muy importante en la elaboración del duelo y son los rituales del duelo. Por eso no se recomienda postergar mucho esta noticia. ¿Por qué? Porque incluso, por ejemplo, estar en familia, saber qué están haciendo las exequias de esa persona, quienes tienen una creencia en Dios, entonces querrán hacer un ritual, oración por el fallecido, o también suscitar encuentros familiares,
como desde los encuentros, desde los rituales en torno a la persona que ha fallecido, es un poco más fácil y llevar a esa experiencia de duelo. Entonces, en sí se recomienda, claro, revisar el momento, un momento que sea más apropiado para la persona, pero decirlo lo más pronto posible. No dejar que pase el tiempo y en lo posible ojalá lo pueda vivir en compañía de sus seres queridos y familiares. Sí, qué importante es lo que dices, ¿no? Efectivamente, eso, algo, yo tengo una experiencia, yo creo que a veces tenemos miedo de comentarles eso y yo creo que es muy importante, incluso su derecho, ¿no? Saberlo, o sea, que puedan, y es caridad por parte nuestra que ellos puedan vivir ese duelo en compañía, porque para atravesar un duelo es muy importante el estar acompañado, ¿no? Y a veces creo que creemos que ellos se van a sorprender, ¿no? Yo les cuento una experiencia, lo viví con mis abuelitos, ¿no? Que cuando ellos empezaron a hacerse mayores, o sea, mucho más grandes, ya tipo faltando 2, 3 años para que mueran, murieron pues de muerte natural, bueno, enfermedades, pero en realidad ya por estar viejitos, ¿no? Por estar ya mayorcitos. Entonces, ellos hablaban de la muerte. Y nosotros nos espantábamos y decíamos, "Ah, a lo mejor se quiere morir, se quiere matar". Y hablaban porque, claro, ellos estaban familiarizados con que su amigo de colegio, casi toda su promoción ya había muerto, o ya estaban muriendo. Entonces ya era un tema mucho más cercano para ellos, ¿no? Claro, nosotros éramos chicos, jóvenes, y nos espantamos, ¿no? Y dijimos, ¿cómo así que está hablando de la muerte? ¿No? Todos asustados porque el abuelo ya estaba hablando de la muerte y de que se daba cuenta que para él ya era algo cercano, ¿no? Y que en verdad a veces hasta le gustaría ya morirse, porque ya sus amigos con los que había atravesado toda la vida, incluso la abuela, ya había muerto. Entonces, claro, en ese momento no lo entendí bien, pero ahora ya con la experiencia clínica incluso me doy cuenta y digo, sí, pues ellos tal vez incluso ya están preparándose, ¿no? Para esa etapa, ¿no? Entonces, pero efectivamente sí considero muy importante lo que tú dices, ¿no? O sea, encontrar el momento, pero pues que no pasen 2, 3 meses, ¿no? Porque eso es más Incluso doloroso. en la misma semana, si es posible. Claro, así es posible en la misma semana porque es más doloroso, ¿no? Uno se siente, no solamente estás con el duelo de que murió un ser querido, sino podría ser incluso hasta con el resentimiento, ¿no? Y la herida afectiva que te puede generar que tus familiares cercanos te han estado ocultando esa información tan importante, ¿no? Entonces, efectivamente, y claro, ser asertivos y no alarmistas, ¿no? Como tú bien dices, o sea, hablarles de que ya está en la eternidad, ¿no? Ya no nos está acompañando, ya lo vamos a acompañar, etcétera, ¿no? O sea, qué importante, yo creo que es eso, y muchas personas nos iban preguntando cómo hablar, cómo abordar sobre ese tema, ¿no? O la enfermedad también, ¿no? Sobre todo ahorita que está tan cercana, ¿no? Que tenemos pues el virus rondando por todos lados y no sabemos, ¿no? Qué es lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, muy interesante, Alice. De ahí algo que también surgió como pregunta es, y porque lo hemos estado hablando también en otras conferencias, bueno, en otros encuentros es, por ejemplo, nosotros hemos hablado bastante de la importancia de expresar las emociones, ¿no? De que nosotros, para evitar justamente caer en una ansiedad generalizada en este tiempo o en una depresión, es importante que reconozcamos lo que sentimos, le podamos poner nombre y lo vivamos, ¿no? Entonces, justo acá preguntaban, y eso fue algo muy interesante, es ¿cómo ayudo a un adulto mayor a expresar esas emociones, ¿no? Porque a veces son como que más herméticos, ¿no? Puede ser por la crianza y el tiempo también, ¿no? Incluso compañeros que nos siguen a través de las charlas dicen, yo no sabía, esto mis papás nunca me enseñaron, tengo que enseñarle a mis hijos, imagínense un adulto mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ayudarlos a ellos en este proceso de hablar de lo que sienten, de que puedan expresar? Ujú. Se pueden dar sobre ello varias recomendaciones. ¿No? La primera es, pues también hay adultos mayores que les gusta mucho hablar y lo que están necesitando es personas que le escuchen, pero si efectivamente es el caso de un adulto mayor, una persona que no quiere expresarse, se puede revisar del entorno si hay personas cercanas, un amigo, una amiga, un nieto, una nieta, con quien tenga más cercanía y que sea un medio para que pueda compartir un poco más con esta persona, porque a veces sucede que no se sienten en la confianza de hablar con las personas con quienes viven en casa, pero sí con otras personas de afuera.
Entonces también como revisar mucho esa parte, si quizás hay personas con quienes se motive más para hablar y que le puedan sacar un poco más de tiempo para compartir, pero también se le puede invitar por lo menos a estar en espacios a nivel familiar en los cuales se hable de la pérdida. Es importante también hablar de la pérdida. En la medida en que más se hable, también se hace catarsis y también digamos que se ayuda a ir tramitando, a ir transformando mucho más el significado de la pérdida. Entonces, por lo menos si él no quiere hablar, por lo menos con escuchar y ojalá en lo posible que sea diálogos constructivos en cuanto a el tema de juntos afrontar ese momento de pérdida mucho mejor. También se recomienda, en lo posible, si quizás no quiere hablar y expresarse, entonces, dependiendo del caso, revisar si es importante que reciba un acompañamiento profesional, quizás con algún profesional como un psicólogo que pueda escucharle, que pueda orientarle al respecto en cuanto al proceso de duelo o también se está presentando algún tipo de dificultad emocional. Y algo que también sirve en el caso de las personas mayores es conectar con historias, con anécdotas. Entonces puede ser que no quiera hablar de la pérdida, pero sí que quiera hablar de qué hacía con esa persona, si era alguien de su familia, qué hacían en esa época, qué hacían en ese tiempo, o que cuente sobre su historia de vida, su historia personal, qué hacía anteriormente, y eso quizás les va a ayudar a ellos a desconectarse un poco del momento del dolor y recordar experiencias pasadas. Entonces, en sí, son como estas las recomendaciones, aunque es un tema muy amplio, que podríamos también seguir hablando mucho de este tema, pero sí, son algunas de las recomendaciones que se pueden dar, especialmente a los acompañantes de personas mayores. No, qué interesante. Ahorita que te hablabas de eso, Alice, me acordaba, pues yo no sé si tú llegaste a visitar en La Estrella, había una casa de adultos mayores San Fernando, creo que era San Fernando, San Bernardo, la verdad no recuerdo muy bien cómo se llamaba, pero en el que me tocó a mí hacer las prácticas, justo cuando estaba pues en Medellín, ¿no? Yo me acuerdo que me tocaba subir casi que era una montaña para poder llegar después de bajar del metro, esto, entonces, y algo que, una actividad que hacíamos y me hiciste recordar bastante era trabajar con ellos esos recuerdos, ¿no? Les poníamos, por ejemplo, músicas de su época. Y yo conocí bastante la cultura de Antioquia, antioqueña, por ejemplo, la música hermosísima que tienen. Yo, cada vez que escucho esa música, en verdad me salen lágrimas porque recuerdo esos momentos tan bonitos, ¿no? Que vivimos ahí, pues, con otra compañera, Laura Julieta, con la que yo hacía prácticas por allá por La Estrella. Entonces tienes razón, nosotros, ahora que recuerdo, sí, le poníamos canciones de sus épocas, pero no en un son de, ay, hay que ponernos a llorar todos, ¿no? Sino recordemos cómo fue y agradezcamos a la vida los buenos momentos que hemos vivido y también veamos los maluquitos, lo que no nos gustaron mucho, ¿no? Donde hubo alguna pérdida, ¿qué nos enseñaron? ¿No? ¿Qué nos enseñaron y qué de valioso han traído esos momentos? Y me acuerdo que les queríamos hacer una colcha. Entonces, con pedazos de tela les hacíamos dibujar partes de su historia para que ellos cosan y lo regalen, ¿no? Porque, y ahí justo quería preguntarte, ¿no? Algo que me pareció muy bonito es qué papel pueden jugar los nietos con los abuelos, ¿no? Porque a veces, claro, los nietos ahora están de nuevo en casa, antes no estaban. No, antes estaban en el colegio, jugando en talleres, etcétera, y ahora están en casa, ¿no? Qué bonito podría ser también que se aproveche conectar esas generaciones, ¿no? O sea, del abuelo, el bisabuelo con los nietos, ¿no? Y poder sentarlos ahí, que cuenten la historia, que conozcan su historia también, ¿no? Que valoren su historia, ¿no? Por ahí tú has visto algún caso, no sé, por ejemplo, nos recomiendas cómo se podrían dar estas interacciones, ¿no? Con los más chiquitos. Bueno, es una pregunta muy interesante porque desde la experiencia, no quiere decir que así suceda en todos los casos, hay familias en las cuales se dificulta justo esta conexión entre las diferentes edades, por ejemplo, del adulto mayor con el niño o con el adolescente, justo porque viene de un tiempo muy diferente al actual, donde ya los niños y los adolescentes tienen una serie de prácticas o hábitos y rutinas en casa, como también hay casos en los cuales los abuelitos o personas mayores les gusta compartir con sus nietos, disfrutan y al contrario.
¿Qué es clave en todo esto? Efectivamente, que se busquen espacios de interacción familiar. De hecho, mientras más se tengan espacios para compartir desde diferentes actividades, mucho mejor porque va a fortalecer mucho más los vínculos. Entonces, por ejemplo, unir al niño y al adulto mayor, al abuelito, en un juego de mesa, un parqués, dominó, hacer alguna actividad manual de pintar, un crucigrama, y que juntos se puedan apoyar en ese tipo de ejercicios, eso ayuda mucho también a fortalecer los vínculos y a que puedan también experimentar sensaciones agradables de que pueden compartir juntos. Entonces, sí es dependiendo también como del contexto en el que estén, pero sí se pueden implementar diferentes actividades de cooperación mutua y que esto ayuda mucho más a fortalecer el sistema familiar. Qué bonito, muchísimas gracias. Qué interesante poder unir generaciones, ¿no? Ya para ir cerrando, ya una de las últimas preguntas que te quiero hacer, y en verdad muchas gracias, está muy interesante, como tú dices, un tema tan interesante y tan amplio que nos podríamos quedar pues toda la tarde hablando, ¿no? Pero algunas recomendaciones que nos puedas dar, tipo algunas, justo por acá preguntaban, algunas actividades que nos podrías recomendar más concretas, ya sea para pues los papás, los abuelitos, para que no se aburran mucho, sobre todo teniendo en cuenta, yo me acuerdo, pues como te digo, yo no he tratado muchos adultos mayores, mi experiencia es cuando estuve en La Estrella, en esta casa tan linda, que recuerdo tanto, de verdad, ahorita pues vienen a mi memoria tantas imágenes y pues me mata de la risa, ¿no? Porque cada anécdota y otro día te contaré, pero yo me acuerdo que trabajábamos el tema cognitivo, ¿no? Porque naturalmente, en la medida que van pasando los años, se va dando un deterioro cognitivo que es natural, el cual no se puede evitar, no se puede revertir, pero sí se puede de alguna manera tratar de que no sea tan rápido, ¿no? Entonces, no sé si algunas actividades que nos podrías recomendar en ese sentido. Claro que sí. Para que sea un poco más fácil de Ajá. identificar estas actividades, generalmente yo suelo recordar, bueno, invitar a las personas a tener en cuenta 4 áreas. La primera es el área biológica o corporal. Entonces, desde ahí, en lo posible, que puedan hacer actividades de movilidad corporal, que se trasladen por la casa, si pueden salir cerca de la casa, que lo hagan, eso sí, con las medidas de bioseguridad, pero que se permitan hacer actividades en casa de ejercicio, de movilidad corporal. Incluso hay tutoriales en YouTube, como yo les contaba hace un momento, donde pueden realizar actividades, digamos, de gimnasia en casa. También desde ahí está el área cognitiva, o podemos también relacionarla como el área psicológica, donde se integran los pensamientos, emociones y el comportamiento en sí de los adultos mayores. Entonces, desde ahí sí se recomienda mucho el uso de diferentes actividades que estimulen la memoria, la atención, que estimulen ellos incluso la percepción, que vean, por ejemplo, imágenes y que comiencen a identificar si hay pares, emparejamiento de figuras. Hay aplicaciones para estimular incluso la mente, de estimulación cognitiva y aplicaciones, y también hay blogs. De hecho, hay un blog que se llama NeuroApp, que se puede encontrar en internet, y ahí encuentran diferentes actividades que ayudan a la persona a estimular sus procesos cognitivos. Y en el caso del adulto mayor, esto le ayuda a entretenerse, pero también digamos, a estimularse y a prevenir un deterioro cognitivo o un mayor deterioro cognitivo según el caso. Entonces las sopas de letras, todo lo que tenga que ver con pintar, mandalas, incluso se recomienda mucho pintar mandalas, hacer ejercicios de manualidades que ellos mismos puedan construir, rompecabezas, todo lo que sean juegos de mesa, en lo posible implementarlos más en familia. Si el adulto mayor le gusta leer y puede hacerlo, con mayor razón, invitarle, suscitar esos espacios para la lectura. Eh, en fin, digamos que esto principalmente desde el área cognitiva, el área social, entonces sí, ayudarle mucho, sobre todo a que no se sienta solo.
Si se previene de entrada de que el adulto mayor no se está sintiendo, o sea, no se sienta solo, si se logra que no se sienta solo, ya hay un gran paso, digamos, de cuidado y acompañamiento, porque la sensación de soledad muchas veces es un signo que genera muchas afectaciones en ellos a nivel emocional. Entonces, el acompañamiento por parte de sus familiares, personas cercanas que conozcan, interactuar con ellos y suscitar momentos para encuentros grupales incluso es algo muy importante para que sigan ellos fortaleciendo el área social, incluso también con sus amigos. Si antes acudían a grupos y pueden hacerlo ya ahora virtualmente, que lo continúen haciendo. Y la cuarta área también, dependiendo del caso, hay personas mayores que para ellas es muy importante, por ejemplo, su área espiritual. O su Eucaristía, su oración, y son espacios también importantes para ellos y que bueno, permitirles hacerlo y sobre todo ayudarles como a encontrar los medios para poderlo hacer en casa. Entonces también es un área importante. Ay, qué interesante, Alice, qué interesante. Me gusta mucho sobre todo el planteamiento que das de que las personas somos una unidad, ¿no? No somos solamente o lo biológico, lo psicológico, lo espiritual, ¿no? Sino que efectivamente esto, pues incluso esa es la aproximación del centro Arete, al cual las dos pertenecemos al ser humano, ¿no? Que somos una unidad bio-psico-espiritual inseparable, ¿no? No es que ahora soy más biológico y luego más psicológico, sino que incluso todas influyen, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante las recomendaciones que nos has dado para atacar todas las áreas de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, a veces nos quedamos y decimos, uy, pero ya, ¿y qué más hago, no? Entonces, efectivamente, sería interesante como un plancito, ¿no? O sea, y hasta preguntarles, ¿no? ¿Qué les gusta? Pero como que viendo todas las áreas, ¿no? Desde lo biológico, como tú decías, muy interesante, dijiste la palabra, la verdad yo no la recordaba, que es esto, la estimulación cognitiva, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Yo acá escribí NeuroApp, se llama, ¿verdad? Es una app para trabajar la estimulación cognitiva que ayuda mucho porque acordémonos que ya van perdiendo la memoria, ¿verdad? El área cognitiva se va reduciendo, el lenguaje, entonces es muy importante estimularlos, ¿no? Seguir estimulando esas áreas para que se sientan útiles. Y algo que también decías, bueno, eso es en cuanto a lo biológico, ¿no? A lo psicológico, también ese acompañamiento, ese estar con ellos, ¿no? O sea, de verdad, qué valioso es tener un adulto mayor, ¿no? Qué riqueza tan grande es. De verdad es una bendición tener un adulto mayor en casa, ¿no? Porque tiene toda una experiencia de vida que podríamos aprender nosotros muchísimo de ellos. Y creo que es muy importante, y si tenemos hijos pequeños, si tenemos un adulto mayor, que tengan esos espacios, ¿no? O sea, y creo que una de las cosas que más van a recordar ambos va a ser cuando estaban con los nietos, contándose, ¿no? Y de verdad algo que yo aprendí, ahora que tú decías eso, recordé es que cuando yo estaba en esta casa, yo creo que es San Bernardo, la verdad voy a buscarla porque no estoy muy segura cómo se llama la Casa de la Estrella, ¿no? Que era una fundación pues muy grande, es una fundación muy grande en Colombia. Había una señora que era toda mala clase, ¿no? Es decir, pues como que tú te acercabas y te echaban, ¿no? Y todo le parecía feo, la comida, todo, pero en el fondo ella lo que quería es que la escuchen. Entonces creo que eso es algo muy importante, ¿no? Muchas veces los hemos dejado de lado, pero ellos necesitan bastante, ellos quieren hablar, necesitan ser escuchados, necesitan sentirse útiles también. Y claro, no podrán hacer muchas cosas físicas o manuales, a lo mejor depende de la edad, ¿no? Y depende del deterioro, pero son muy útiles. O sea, entonces yo creo que es importante hacerles sentir eso también, ¿no? O sea, la importancia es que somos seres integrales y bueno, la parte espiritual que es muy importante, sobre todo yo creo, bueno, en realidad en todas las edades, ¿no? No quiero que se malinterprete, pero creo que cuando uno se va haciendo grande, se va dando cuenta, está más sensible y en contacto con esa parte trascendente que tenemos, ¿no? Con ese qué hay más allá, ¿no? ¿Qué hay después, ¿no? Con esa capacidad de amar, ¿no? Entonces, qué interesante, Alice. Bueno, no sé si nos quieras algo más, comentar algo más para ya ir cerrando esta entrevista. Sí, algo como para finalizar y que tú también lo mencionabas, Pau, es también, digamos que partir de una observación del adulto mayor y permitirle incluso si puede hacer actividades
que las realice, porque es cierto que es importante que ellos también se sientan funcionales y que, claro, hay personas que tienen 80 años, digamos, su edad mental es muy diferente a la cronológica y a nivel cognitivo están todavía muy activos, entonces también permitirle que haga actividades. No se trata en sí como de generalizar, cuando hablamos por ejemplo, la charla de hoy, de generalizar en cuanto a cómo son los adultos mayores, sino que también dependiendo del caso, pero sí es clave permitirles que se sientan útiles y desde ahí revisar qué les puede a ellos servir, qué actividades aún todavía pueden ellos realizar y llevar a cabo y desde ahí favorecer un mayor acompañamiento. Y ya finalmente en sí, también cuando se habla de adultos mayores, como les contaba, también se habla de los cuidadores y que también es importante para ellos que sigan participando de espacios de formación, donde sigan aprendiendo de temas. De hecho, hay grupos de cuidadores justamente que están enfocados en cómo acompañar al adulto mayor. Por ejemplo, en Medellín hay grupos, incluso la alcaldía de Medellín promueve mucho esto de cuidadores. Y justamente también muchas veces se piensa más en la persona que en el cuidador. Entonces es un tema en sí muy amplio, como les contaba, que de hecho me gustaría luego más adelante poderlos acompañar nuevamente, pero agradecerles en sí por este espacio también y a las personas que nos acompañaron en el programa y también, pues sí, también invitarles a que estén muy atentos, sobre todo quienes tienen personas mayores cerca, de que puedan acompañarles mucho, sobre todo en este tiempo tan particular que estamos viviendo todos. No, Alice, muchísimas gracias. Yo encantada cuando quieras. Este espacio es para ti, en verdad. Yo feliz porque pues no solo sé que eres una gran psicóloga, sino también una gran amiga. Estoy bueno, ya para finalizar, solamente mandar saludos a algunos compañeros que se han conectado y han escrito. Vamos a mandar saludos a esto. Miren, mira qué bonito está la institución educativa José Carlos Mariátegui de Paramonga y la institución educativa 1457 de Congoli, desde Ayabaca. También está la institución educativa 932 de Tablas. También está la institución educativa 105 Aragoto, Aragoto Centro, también de Ayabaca. Mira, tenemos de varios de Ayabaca, qué interesante. Está también la institución educativa 20616 de Girgir Paimas. Y bueno, en realidad he visto que se han conectado varios docentes, directores de Ayabaca, ¿no? También, bueno, me acaban de mandar otro también presente, la institución educativa 1080 Cabuyal de Ayabaca también. Muchísimas gracias de que nos acompañen desde allá. Bueno, Alice, de verdad, para mí es un gusto tenerte. Nuevamente repito, muchas gracias. Bueno, si la quieren seguir, esta psicóloga, pueden seguirla, ¿verdad? Tú tienes tus redes sociales, ¿cómo estás? ¿Estás como Alice? Me pueden encontrar principalmente en Facebook como Alice D. Bedoya Olaya. Así me pueden encontrar. Incluso también aprovechar para invitarles también a revisar la fanpage de Arete, Centro Arete, que ahí también compartimos información y contenido. Incluso también hay conferencias sobre adulto mayor para quienes también estén interesados en seguir aprendiendo de este tema. Así es, tú ya has dado conferencias sobre adulto mayor en el Centro Arete, ¿no? Desde los programas que estamos sacando desde el Centro Arete. Perfecto, en verdad. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos han estado viendo. Si les parece de utilidad y creen que pues, que esta información tan valiosa puede ayudar a otros compañeros, compartan el video. Ya saben que nosotros como Universidad Champañac y como el Centro de Estudios para la Transformación Educativa estamos a su servicio. Bueno, un saludo más, me dicen, si no, esto, ¿no? Para que todos estemos conectados. Mira, la UGEL Concepción desde Junín, mis queridos amigos de Lujel Concepción, que los quiero tanto, cuando acabe todo esto, yo les prometo que me voy para allá. También la IE 101 de Ayabaca, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Los esperamos el siguiente viernes, ¿no? Esto, como les decía, vean, hemos tenido varios temas también desde el CETE y también, como dice Alice, pueden buscarla como alice.d, ¿verdad? Bedoya en Facebook, Alice D. Bedoya. Bedoya Olaya. Bedoya Olaya, ¿no? Y al Centro Arete, que ahí también tiene varios, pues varios videos y varias recomendaciones para el adulto mayor. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Yo los dejo. Gracias, Carito, por haber estado de soporte también atrás y al equipo de comunidades de aprendizaje. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Nos vemos.